emphasize, solo para enfatizar, to continue to emphasize unto you the role of the Holy Spirit in your Christian walk. para continuar enfatizando el rol del Espíritu Santo en tu caminar cristiano. Look at what the Lord says to a church that has abandoned the Holy Spirit. Mira lo que el Señor le dice a una iglesia que ha abandonado al Espíritu Santo. In other words, this conversation is your conversation. En otras palabras, esta conversación es tu conversación. He says, Él dice, those of you that are in the other churches, aquellos de ustedes que están en las otras iglesias, those that have not embraced the Holy Spirit, aquellos que no han abrazado al Espíritu Santo, even in this church if you have not, incluso en esta iglesia si tú no lo has hecho, this generation, esta generación, the book of Galatians chapter 3 verse 1, el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 1, it says, you foolish Galatians, who has bewitched you? él dice, Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes? Look at the rage with which the Holy Spirit speaks to the Galatians. Mira la furia con la cual el Espíritu Santo le habla a los Gálatas. You foolish Galatians, who has bewitched you? Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes? Before your very eyes, Jesus Christ was clearly portrayed as crucified. Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. I would like to learn just one thing from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by believing in what you heard? Are you so foolish after beginning by means of the Spirit? Are you now trying to finish by means of the flesh? Versículo 2. Solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Tan torpes son después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Have you experienced so much in vain? And so forth. Han experimentado todo esto en vano, etc. But that is very powerful. Pero esto es muy poderoso. If there is any scripture at which to emphasize to you Si hay alguna escritura para enfatizarte, the central role that the Holy Spirit plays in your Christian life, sobre el rol central que el Espíritu Santo lleva a cabo en tu vida cristiana, Christian salvation, en tu salvación cristiana, in order to achieve even a holy Christian life though, de manera que pueda lograr una vida cristiana santa. but if there is a place at which the Bible comes out vividly clear, Pero si hay un lugar en la Biblia donde lo demuestra vívidamente claro on the role of the Holy Spirit, sobre el papel del Espíritu Santo, the role he plays in the life of the Christian, el rol que él desempeña en la vida del cristiano, in the Christian salvation, en la salvación cristiana, then it's this one here, the book of Galatians chapter 3, 1-3. sin duda es este libro de Gálatas, capítulo 3, versículos 1 al 3. And he says, who has bewitched you, you foolish Galatians? Él dice, Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes? So when you look at the present day church, Entonces, cuando miras a la iglesia actual, you almost see the mirror image of the Galatian church. casi puedes ver la imagen en espejo de la iglesia de Gálatas. You see the Galatian church again here. Puedes ver la iglesia de Gálatas en ella, Because he says the church in Galatia had received the Holy Spirit. porque él dice que la iglesia en Galatía había recibido el Espíritu Santo And they had began their salvation very well. y habían empezado su salvación muy bien, Only later to be swayed away by the winds of this world. de modo que después se dejaran barrer por los vientos de este mundo. The present day
Christian too are being swept away by the winds of this dispensation, you can see. El cristiano del día actual también ha sido barrido por los vientos de esta dispensación, como puedes ver. They began as spiritual Christians. Empezaron como cristianos espirituales, They received the Lord recibieron al Señor, and they vowed to walk a spiritual life. prometieron caminar una vida espiritual, But when you look at them later today, pero cuando los miras después, you find that their lives are physical lives. descubres que están viviendo vidas físicas. They have no spirituality at all. No tienen ninguna espiritualidad en lo absoluto. Because if they had a spiritual life, Porque si tuvieran una vida espiritual, they would have been duly instructed by the Holy Spirit hubieran sido debidamente instruidos por el Espíritu Santo that He has come to reveal the holiness of Jesus to the church. que Él ha venido a revelarle a la iglesia la santidad de Jesús. So you see that the Galatian church, the present day church, has become the Galatian church. Así que puedes ver que la iglesia actual se ha convertido en la iglesia de Gálatas, Because they too have abandoned the Holy Spirit. porque ellos también han abandonado al Espíritu Santo. Because if you receive the Holy Spirit, Porque si recibes al Espíritu Santo, He will come out openly to you Él saldrá abiertamente y te dirá a ti and say that Christ Jesus is holy. que Cristo Jesús es santo. So you'll make endeavors. Por lo tanto, te esforzarás. So you see now the rage of the Lord towards His people. Ahora puedes entender el furor del Señor hacia su pueblo. You have received Christ Jesus. Has recibido a Cristo Jesús. You are born again. Has nacido de nuevo. You're on the journey to heaven. Estás en el camino al cielo. We began so well. Empezamos muy bien. And then now, all of a sudden, Y ahora de repente you abandon the Holy Spirit. abandonas al Espíritu Santo. Then you get homosexuality accepted in the church. Logras que la homosexualidad se acepte en la iglesia. Then you get rampant immorality. Entonces entra la inmoralidad desenfrenada, The nudity of women in the church. la desnudez de las mujeres en la iglesia, The deception in the church. el engaño en la iglesia, False prophets in the church. falsos profetas en la iglesia, False apostles in the church. falsos apóstoles en la iglesia, The gospel of prosperity in the church. el evangelio de la prosperidad en la iglesia. Everything tells you of a church that has abandoned the Holy Spirit. Todo indica a una iglesia que ha abandonado al Espíritu Santo. She now does not receive from God, Ella ahora no recibe de Dios and she's now living a more earthly life, y ahora está viviendo una vida más terrenal, a horizontal Christianity, un cristianismo horizontal, horizontal gospel, un evangelio horizontal horizontal destiny also. y un destino horizontal también, The here and now. el aquí y ahora, At a time when I have already sinned, a una hora cuando yo ya he visto the church enter the glorious eternal kingdom of Yahweh, the kingdom of heaven. a la iglesia entrar al glorioso reino eterno de Yahweh, al reino de los cielos. And so, the rage of the Holy Spirit here, Entonces la ira del Espíritu Santo aquí, you see that the Holy Spirit is totally enraged puedes ver que el Espíritu Santo está totalmente enfurecido at the practice of the Galatians. debido a la práctica de los Gálatas. He's asking them, you foolish Galatians, you have now, in other words, you become foolish now. Él les pregunta y los llama Gálatas torpes. En otras palabras, ahora se han convertido en insensatos. Who has bewitched you? ¿Quién los ha hechizado a ustedes? Why have you abandoned the Holy Spirit? ¿Por qué han abandonado al Espíritu Santo? Why do you walk like you've not been revealed to? ¿Por qué caminan como que no se les ha dado revelación? Why? ¿Por qué?
Why was there such a rage? ¿Por qué había tanta furia? Why was the Lord exuding such a rage to the Galatians? ¿Por qué es que el Señor les estaba emitiendo tanta furia a los Gálatas? Why? ¿Por qué? Why was he enraged at them for abandoning the Holy Spirit? ¿Por qué estaba él tan enfurecido con ellos por abandonar al Espíritu Santo? In order that you may understand the answer to that question, blessed people, De manera que puedan entender la respuesta a esta pregunta, bendecido pueblo. turn with me to the book of Habakkuk chapter 2 verse 14. Vayan conmigo al libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Habakkuk chapter 2 verse 14. Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Right from the original blueprint Desde el principio del plan original that designed out by the Holy Spirit, que fue diseñado por el Espíritu Santo, the redemption of mankind, the salvation of men, la redención de la humanidad, la salvación del hombre. the role of the Holy Spirit was well portrayed. El rol del Espíritu Santo fue bien expuesto, Was well engraved, well positioned, inscribed fue bien grabado, bien posicionado e inscrito into the blueprint of the redemption of mankind. dentro del plan original de la redención de la humanidad. Habakkuk chapter 2. Habacuc, capítulo 2. Let's see why the Lord was so furious with the Galatian church. Veamos por qué el Señor estaba tan furioso con la iglesia de Gálatas And why he is very furious too with the present day Galatian church. y por qué también está tan furioso con la iglesia actual de Gálatas, The church that is attempting to do without the Holy Spirit. la iglesia que está intentando hacerlo sin el Espíritu Santo. Habakkuk chapter 2 verse 14 it says, Habacuc capítulo 2 versículo 14 dice: For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. Just look at what the Lord intended the Holy Spirit to play Fíjate en lo que era la intención del Señor para el Espíritu Santo hacer upon the face of creation, the face of the earth. sobre la faz de la creación, la faz de la tierra. He says, for the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Él dijo: así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. And we know that the water is symbolizing the Holy Spirit. Y sabemos que el agua simboliza al Espíritu Santo. However, the knowledge of the glory of God is the salvation of the Christ. Sin embargo, el conocimiento de la gloria de Dios es la salvación del Cristo, The knowledge of the Messiah, el conocimiento del Mesías, the knowledge of Jesus, el conocimiento de Jesús, to know Jesus and to receive Jesus. conocer a Jesús y recibir a Jesús. He's talking about the role the Holy Spirit Él está hablando sobre el rol que el Espíritu Santo would play in revealing Christ, desempeñaría en revelar a Cristo, in bringing the salvation of our God en traer la salvación de nuestro Dios to all the nations of the earth a todas las naciones de la tierra, until it would be like the waters cover the oceans, cover the sea. Ay, hasta que fuera como las aguas cubren el océano, el mar. what a mighty role of the Holy Spirit. Qué poderoso papel del Espíritu Santo. That the Holy Spirit is the one that was meant to evangelize Que el Espíritu Santo es el que estaba supuesto a evangelizar and revive the entire earth. y avivar a la tierra entera. The entire earth to be revived. La tierra entera
ser avivada, The whole earth to get to know Christ Jesus as Lord and Savior. que la tierra entera llegue a conocer a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, That no matter the delusion of the religions you see today, que no obstante el engaño de la religión que ves hoy, that all of them were supposed to end up in one place. todos estaban supuestos a quedar en un mismo lugar. The knowledge of the glory of the Lord, that is Christ Jesus, El conocimiento que es la gloria del Señor, que es Cristo Jesús. the salvation of our Lord deposited to mankind La salvación de nuestro Señor depositada a la humanidad through Christ Jesus the Lord. por medio de Cristo Jesús el Señor. How awesome, blessed people. Qué maravilloso, bendecido pueblo. He says that was the blueprint of the creation of mankind, Él dice que ese fue el plan original de la creación de la humanidad, the blueprint of the design of the salvation of man, fallen man. el plan original del diseño de la salvación del hombre caído, That the Holy Spirit would play a central role in the life of man, que el Espíritu Santo iba a llevar a cabo un papel central en la vida del hombre, in the life of the earth, en la vida de la tierra, and saturate the earth with the salvation of Jesus, saturando la tierra con la salvación de Jesús, the salvation of our God Yahweh through Christ Jesus. la salvación de nuestro Dios Yahweh por medio de Cristo Jesús, Like the waters cover the oceans, así como las aguas cubren el océano, the waters cover the seas. como las aguas cubren el mar. That's why the Lord was so furious with the Galatians, Por esa razón el Señor estaba tan furioso con los Gálatas, because he says, porque Él dice, right from the beginning, the design was desde el principio el diseño fue that all the nations que todas las naciones will be able to receive Christ podrían recibir a Cristo through the role of the Holy Spirit. por medio del rol del Espíritu Santo. So what is this you are doing? Entonces, ¿qué es esto que estás haciendo? Thwarting, Estorbando, impeding the plan of God, impidiendo el plan de Dios. but you being the enlightened one, now going back, Tú siendo el iluminado, ahora devolviéndote, turning away from the Holy Spirit. alejándote y dándole la espalda al Espíritu Santo. That's why the Lord was furious. Es por eso que el Señor estaba furioso. And he says in the book of Isaiah chapter 11, verse 9, Y dice en el libro de Isaías capítulo 11, versículo 9, he says, Él dice, they will neither harm or destroy on my holy mountain, for the earth will be filled with the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. en todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de la gente que conocerá al Señor. Again, still talking about the centrality, the central role, the priority position Y aquí todavía está hablando sobre la centralidad, el rol central, la posición de prioridad that the Holy Spirit would take in order to evangelize and to save the whole world. que el Espíritu Santo tomaría con el fin de evangelizar y salvar a todo el mundo. Like the waters cover the sea. What a beautiful plan of God. Como las aguas cubren el mar. ¡Qué plan más bello de Dios! Do you see now how the church is thwarting the Lord's plan for creation? ¿Te das cuenta cómo la iglesia está frustrando el plan del Señor para la creación? The Lord's redemptive plan? ¿El plan redentivo del Señor? Because he's saying Porque Él está diciendo that by design, you already set out que por diseño Él ya ha establecido that mankind que el hombre receive Christ, from all nations receive Christ.
que la humanidad de todas las naciones reciba a Cristo, no matter the nations. no importando cuál nación, Receive Christ Jesus as Lord and Savior, que reciban a Cristo Jesús como Señor y Salvador, and that the revival the knowledge, the Christianity, Christian salvation que el avivamiento, el conocimiento, el cristianismo, la salvación cristiana would inundate the entire earth like the waters cover the sea. inunden toda la tierra, así como el agua cubre el mar. And that's why when the Galatians were thwarting, impeding, and frustrating God's plan, Y es por eso que cuando los Gálatas estaban estorbando, impidiendo, frustrando el plan de Dios, then no wonder the fury of God. con toda razón la furia de Dios. Then how much more fury is there towards the present day church? Entonces, ¿cuánta más furia hay contra la iglesia actual? Because she's done the same thing. Porque ella ha hecho lo mismo. The book of Daniel chapter 2, same portrayal of the role of the Holy Spirit. El libro de Daniel capítulo 2 muestra la misma representación del rol del Espíritu Santo. Daniel chapter 2, verse 34, it says, Daniel capítulo 2, versículo 34, él está diciendo, while you are watching, a rock was cut out, but not by human hands. It struck the statue on his feet. Again, it struck the statue on his feet of iron and clay and smashed them. mientras usted observaba, una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos humanas. La roca golpeó los pies de hierro y barro y los hizo pedazos. Verse 35 of Daniel chapter 2. Then the iron, the clay, the bronze, the silver, and the gold were all broken to pieces and became like chaff on a threshing floor in the summer. Versículo 35 de Daniel 2. La estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro. Then he goes on to say, the wind swept them away without leaving any trace. But the rock that struck the statue became a huge mountain and filled the whole earth. That is the role of the Holy Spirit prophesied right there. Y continúa diciendo, luego el viento se los llevó sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Ese es el rol del Espíritu Santo siendo profetizado allí mismo. How he would come and saturate and take over the earth and establish the glorious kingdom of God. Cómo él vendría y saturaría, sobrecogería toda la tierra y establecería el glorioso reino de Dios. And he says now, Y dice ahora, he says again now, the interpretation is verses 44 and 45. dice ahora, la interpretación están en el versículo 44 y 45. He says, in the time of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed, nor will it ever be left to another people. It will itself crush all those kingdoms and bring them to an end, but it will itself endure forever. This is the meaning of the vision of the rock cut out of the mountain, but not by human hands. A rock that struck and broke. Again, a rock cut out of the mountain, but not by human hands. A rock that struck and broke the iron and the bronze and the clay and the silver and the gold to pieces. He says, the God of heaven has shown the king what is to take place in the future.
The dream is true, and its interpretation is trustworthy. Versículos 44 y 45. Durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. Ese es el significado de la roca cortada de la montaña, aunque no por manos humanas, que hizo pedazos las estatuas de hierro, bronce, barro, plata y oro. El gran Dios estaba mostrando al rey lo que ocurrirá en el futuro. El sueño es verdadero y el significado seguro. So he's talking about the central role that the Holy Spirit would come to establish the glorious kingdom of heaven. Entonces está hablando sobre el rol central del Espíritu Santo que vendría a establecer el glorioso reino de los cielos. So really, the Holy Spirit has been at the very center of the mission of the Christ. Así que realmente y verdaderamente el Espíritu Santo ha estado en el centro de la misión del Cristo. To come and bring the kingdom of heaven to the earth, to mankind. De venir y traerle el reino de los cielos a la tierra, a la humanidad, To the hearts of men. a los corazones de los hombres, The redemption of God to mankind that they may not perish. traer la redención de Dios a la humanidad para que no perezcan, To connect fallen men to the spiritual kingdom of God in heaven. para conectar al hombre caído al reino espiritual de Dios en el cielo, The Christ came to do so. que Cristo vino a hacer. He came to connect. Él vino a conectar, He came to set up the church. Él vino a establecer, a organizar a la iglesia. And if you know the original mission of the church, Y si tú conoces la misión original de la iglesia, the original mandate of the church el mandato original de la iglesia, was to be able to connect fallen men de poder conectar al hombre caído to the glorious, eternal, spiritual kingdom of God in heaven. al glorioso, eterno, espiritual reino de Dios en el cielo. That is what the Christ the Messiah achieved in a mighty way. Eso fue lo que Cristo el Mesías logró de una manera muy poderosa. And he says that even now, in that mission, the Holy Spirit played the central role. Y dice que incluso en esa misión, el Espíritu Santo tomó el rol central. That's why he took him to the cross. Por eso lo llevó a la cruz. After he crucified him there, Después lo crucificó allí then he resurrected him from there. y lo resucitó de allí. And now you also now who are born again Y ahora tú que eres nacido de nuevo, are supposed to inherit that resurrection, también estás supuesto a heredar esa resurrección, that resurrection life. esa vida de resurrección. Same thing when the apostasy consumed and it was time to restore the fallen tent. Fue lo mismo cuando la apostasía consumió y era tiempo de restaurar la tienda caída, The fallen church. la iglesia caída. And he sent these two prophets. Y él envió a estos dos profetas. Now you see again, the Holy Spirit is very central. Y ahora puedes ver aquí también que el Espíritu Santo es el centro, es central. To the extent you hear them saying, Holy Spirit, you are my one and only friend. A tal punto que los escuchas diciendo, Espíritu Santo, tú eres mi único amigo. And when they minister Y cuando ellos ministran to come and restore the church and reconnect her back to Christ Jesus, her Redeemer, to the kingdom that Christ Jesus brought to her, para restaurar a la iglesia y conectarla a ella, a Cristo Jesús, su Redentor, al reino que Cristo Jesús le trajo a ella, to connect her back to Christ Jesus, seated on the right hand side of the Father.
para conectarla nuevamente a Cristo Jesús, sentado a la diestra del Padre. In other words, to reconnect the church En otras palabras, para reconectar a la iglesia to the kingdom of heaven where Christ is seated on the right hand side, al reino de los cielos donde Cristo está sentado a la diestra. then you see, again, the Holy Spirit is playing a central role. Entonces ves que el Espíritu Santo también está tomando un rol central. They are ministering, and you see God himself connecting heaven with them. Ellos están ministrando y puedes ver que el mismo Dios conecta al cielo con ellos. Still emphasizing the central role that the Holy Spirit plays. Otra vez enfatizando el rol central que el Espíritu Santo toma In connecting the church to the glorious kingdom of the Messiah. en conectar a la iglesia con el glorioso reino del Mesías, The glorious kingdom of heaven. The kingdom of Yahweh. el glorioso reino del cielo, el reino de Yahweh. And so, blessed people. Entonces, bendecido pueblo, And he says, even right in John chapter 14, you see it very clearly. He says, it would be good, John 14, y él dice, incluso en el libro de Juan 14, lo podrás ver claramente, él dice que será bueno en Juan 14. turn with me to John 14, blessed people. Vayamos al libro de Juan 14, bendecido pueblo. John 14, verses 25 and 26. Juan 14, versículos 25 y 26. John chapter 14, look at what he says there. Juan 14, mira lo que dice allí. 25, 26, he says, all this I've spoken while still with you, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I've spoken to you. 25 y 26 dicen, les digo estas cosas ahora mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado, defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y le recordará cada cosa que les he dicho. Peace I live with you, my peace I give you. La paz les dejo, mi paz les doy. That is the Holy Spirit would bring them that peace. Es el Espíritu Santo que traería esa paz. The dove, that's why it's a symbol of peace. Normally they draw the dove, even today. La paloma, por eso es un símbolo de la paz. Normalmente dibujan la paloma, incluso hasta este día. I do not give you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Versículo 27. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien y no se acobarden. Very powerful, blessed people. Muy poderoso, bendecido pueblo. Talking about the role of the Holy Spirit. Hablando sobre el rol del Espíritu Santo, He said, it is better for you that I live. Él dice, es mejor para ustedes que yo me vaya. Even when you look at the type of sacrifice that was being offered in the temple of the Lord, Incluso si te das cuenta del tipo de sacrificio que estaba siendo ofrecido en el templo del Señor, the type of sacrifice that the church is meant to offer. el tipo de sacrificio que la iglesia está supuesta a ofrecer. He says that you as a Christian, Él dice que tú como cristiano you can only sacrifice before the Lord the blood of Jesus tú solo puedes sacrificar la sangre de Jesús ante el Señor. You can only do that sacrifice before the Lord God Tú solo puedes hacer ese sacrificio ante el Señor Dios if you are worshiping Him in the Spirit and in truth. si lo estás adorando en el Espíritu y en verdad. So the Holy Spirit is really, really central Así que el Espíritu Santo es realmente central
even in the sacrifice that the church offers, blessed people. Incluso en el sacrificio que la iglesia ofrece, bendecido pueblo. How then can we purport ¿Cómo entonces podemos pretender to abandon the Holy Spirit? abandonar al Espíritu Santo? How? ¿Cómo? How? ¿Cómo? If you look at the book of Leviticus chapter 12 verse 8, Si miras en el libro de Levítico, capítulo 12, versículo 8, same emphasis vemos el mismo énfasis on the role of the Holy Spirit en el rol del Espíritu Santo in allowing mankind de permitirle a la humanidad to sacrifice de sacrificar before the Lord God Yahweh, my friend, ante el Señor Jehová Yahweh, mi amigo, God the Father. Dios el Padre. Leviticus chapter 12 verse 8 says, but if she cannot afford a lamb, she is to bring 2 doves or 2 young pigeons, one for the burnt offering and the other for a sin offering. In this way the priest will make atonement for her and she will be clean. Libro de Levíticos capítulo 12 versículo 8. Él dice, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Right from the Bible in the Old Testament, En la Biblia, desde el Antiguo Testamento, already the Holy Spirit had placed in a prophecy ya el Espíritu Santo había puesto en una profecía the portrayal of his role in the sacrifice la representación de su rol en el sacrificio that would be offered by fallen men, que sería ofrecido por el hombre caído, mankind offering sacrifice before God. la humanidad ofreciendo sacrificio ante Dios, The central role he would play in that sacrifice. y el papel central que él llevaría a cabo en ese sacrificio. And then we read in the book of John 4:24, it says, he can only accept. Y entonces leemos en el libro de Juan 4:24, él dice que él solo puede aceptar. God is a spirit. God is spirit. He is spirit. And whoever comes to worship him must worship him in the spirit and in truth. In the spirit. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Es espíritu. Y quienes lo adoren deben hacerlo en espíritu y en verdad. En espíritu. And the spirit here is symbolized by the doves that you see were being offered in the temple. Y el espíritu aquí es simbolizado por las palomas que estaban siendo ofrecidas en el templo. Even much more important, blessed people, Y algo todavía más importante, bendecido pueblo, is that at the temple, those who are very poor, es que en el templo aquellos que eran muy pobres could also afford to now sacrifice también podría darse el lujo de sacrificar before this grand God, ante este gran Dios, this mega God Jehovah Yahweh. este mega Dios Jehová Yahweh, Meaning everybody, literally everybody, significando que ahora literalmente todos could now offer, podían ahora ofrecer, could afford to sacrifice before the Lord, the God of Israel. también podrían permitirse sacrificar ante el Señor, el Dios de Israel, The Lord Jehovah Yahweh. el Señor Jehová Yahweh. But the same thing today, Pero es igual hoy that the Holy Spirit coming que la venida del Espíritu Santo has now normalized. ahora ha normalizado. He has nullified the wealth differences, Él ha anulado las diferencias de riquezas, the financial differences, las diferencias financieras,
that everybody now, even the poor, whoever, it does not matter, que todos ahora, no importa que sean pobres, can now sacrifice before the Lord in spirit and in the truth. puedan sacrificar ante el Señor en espíritu y en la verdad. The role of the Holy Spirit, enabling literally every human being El rol del Espíritu Santo, habilitando literalmente a todo ser humano to now offer sacrifices of praise unto our God. que ahora ofrezca sacrificios de alabanza a nuestro Dios, Acceptable sacrifices in Christ Jesus. sacrificios aceptables en Cristo Jesús. How awesome, blessed people. Qué maravilloso, bendecido pueblo. The other role of the Holy Spirit El otro rol del Espíritu Santo is that He was sent. es que Él fue enviado. The Holy Spirit was sent to you that He may speak to the church. El Espíritu Santo fue enviado a ti para que le hablara a la iglesia. He was sent to speak to the church. Él fue enviado para hablarle a la iglesia, To speak to the church. para hablarle a la iglesia. 2 Timothy chapter 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. What would He speak to the church? ¿Qué le hablaría a la iglesia? 2 Timothy chapter 3 verse 16, blessed people. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Bendecido pueblo. What was He coming to speak to the church? ¿Qué le venía a decir a la iglesia? Verse 16. Versículo 16. It says, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Look at that now. Mira eso. The Holy Spirit was sent to the church to speak the will of God to the church. El Espíritu Santo fue enviado a la iglesia para hablarle la voluntad de Dios a la iglesia. God's will to the church. La voluntad de Dios a la iglesia. That God's will for the church is that everybody be righteous. Que la voluntad de Dios para la iglesia es que todos sean justos, Where the finest linen, bright and clean, que se vistan con el lino finísimo, resplandeciente y limpio, that on that D-Day, that day of entry that I have seen, que en ese día de la entrada que yo he visto, and I've seen certain particular people also enter, y yo he visto gente en particular también entrar. amazing how much information he that speaks with you has. Es asombroso cuánta información el que habla contigo tiene, That when the day of entry que en ese día de entrada into the eternal glorious kingdom of God, al glorioso eterno reino de Dios, you may be found worthy, tú puedas ser encontrado digno, wearing the finest linen, bright and clean, vistiendo el lino finísimo, resplandeciente y limpio, which is the righteous acts of the saints, que son los actos justos de los santos, the righteousness of the believer, of the Christian. la justicia del creyente, del cristiano. So the Holy Spirit comes to speak that will of God. Así que el Espíritu Santo viene a hablar esa voluntad de Dios. That is the will of God for the church. Esa es la voluntad de Dios para la iglesia. That is God's will for the Christian, for the believer, for the church. Esa es la voluntad de Dios para el cristiano, para el creyente, para la iglesia. John chapter 6, Juan capítulo 6. still on this very important aspect Todavía tratando este muy importante aspecto of the Holy Spirit speaking to the church. del Espíritu Santo hablándole a la iglesia.
The book of John, blessed people, chapter 6. El libro de Juan, bendecido pueblo, capítulo 6. John chapter 6, verse 63. Juan capítulo 6, versículo 63. John 6, 63, blessed people. Juan 6, 63. Bendecido pueblo. He says, the Spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you are full of the Spirit and life. Él dice, el Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. The Holy Spirit was sent to the church that he may deliver life, the life of God, to the church. El Espíritu Santo fue enviado a la iglesia para entregarle vida, la vida de Dios a la iglesia. The life of God to the church. That's another role of the Holy Spirit. For those who are making notes. La vida de Dios a la iglesia. Ese es otro rol del Espíritu Santo para aquellos que están tomando notas. That he may be able to deliver the life of God to the church. Que Él pueda entregarle la vida de Dios a la iglesia. The Holy Spirit. El Espíritu Santo. We have now seen that the Lord sent him to speak the will of God, God's will to the church. Ya hemos visto que el Señor lo envió para hablarle la voluntad de Dios a la iglesia. That the will of God is that everybody be holy. Que la voluntad de Dios es que todos sean santos. Everybody be righteous at the end of it. Que todos sean justos al final de todo. And enter the eternal glorious kingdom of God. Y entren al eterno glorioso reino de Dios. Never ever for anybody Y nunca jamás para nadie to ever receive the Lord and languish in hell. que hayan recibido al Señor para después pudrirse en el infierno. Hell that was prepared for the devil alone. El infierno que fue preparado solo para el diablo. And the other role I've said Y el otro rol que he dicho, is that the Holy Spirit comes to deposit the life of God que el Espíritu Santo viene a depositar la vida de Dios into the mainstream of the life of the church. dentro de la corriente principal de la vida de la iglesia. The book of Ezekiel 47, it says from verse 1 to 6, and the man brought me back to the entrance of the temple, and I saw water coming out from under the threshold of the temple towards the east, for the temple faced east. The water was coming down from under the south side of the temple, south of the altar. El libro de Ezequiel 47, versículos 1 al 6. Él dice, el hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo, y vi que brotaba agua por debajo del umbral, en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Verse 2, Ezekiel 47, it says, he then brought me out through the north gate and led me around the outside of the outer gate facing east. Versículo 2 de Ezequiel 47. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente. That is the eastern gate. Y ese es el portón del oriente. And the water was trickling from the south side. Y vi que las aguas fluían del lado sur. Verse 3 of Ezekiel 47, it says, as the man went eastward with a measuring line in his hand, he measured over 1,000 cubits and led me through the water that was ankle deep.
Versículo 3. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano. Midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. He measured up another 1,000 cubits and led me through water that was knee deep. Versículo 4. Luego midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que ahora me llegaba a las rodillas. He led me through water that was again, he measured up another 1,000 cubits and led me through the water that was up to the waist. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua, que esta vez me llegaba a la cintura. Verse 5. He measured up another 1,000 cubits, but now the water was a river that I could not cross because the water had risen and was deep enough to swim in. And the river that no man could cross. Versículo 5. Midió otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. Then he asked me, Son of man, do you see this? And then he led me back to the bank of the river. Versículo 6. Entonces me preguntó, ¿lo has visto, hijo de hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río. So this is very powerful portrayal of the role of the Holy Spirit in the church, especially now. Esta es una poderosa representación del rol del Espíritu Santo, especialmente ahora en la iglesia. The latter anointing that would come and sweep the church in the direction of the current of the Holy Spirit. La unción tardía que llegaría e impulsaría a la iglesia en la dirección de la corriente del Espíritu Santo. He's talking about the life-giving Spirit of God. Él está hablando del Espíritu vivificante de Dios, That flows from the river of life that I've seen behind the throne of God. que fluye del río de Dios que yo he visto detrás del trono de Dios, Behind the ark of the covenant of God, detrás del arca del pacto de Dios. I have seen the river of life. Yo he visto el río de la vida. On both sides you see the tree of life. De los dos lados ves el árbol de la vida. He's talking about the life-giving Spirit of God that would come to the church. Él está hablando del Espíritu vivificante de Dios que vendría a la iglesia, That when you are the Christian, the church, you receive Jesus, que cuando tú como cristiano, la iglesia, recibes a Jesús, He would begin slowly to replace the things in you that are flesh. Él empezaría lentamente a reemplazar las cosas en ti que son carnales And stepwise inundate you and flood you y paso a paso te inundaría and fill you up with the Holy Spirit y te llenaría con el Espíritu Santo to the extent that at the end of it, a la medida que al final de todo only a spiritual being survives. solo sobrevive un ser espiritual. At the end of it, everything flesh has been totally destroyed. Al final todo lo que es carne es totalmente destruido. Do you understand, blessed people, the role of the Holy Spirit? ¿Pueden entender, bendecido pueblo, el rol del Espíritu Santo? Amazing. Asombroso. He is talking about the role of the life-giving Spirit of God Él está hablando sobre el rol del Espíritu vivificante de Dios, coming right from the throne of God, llegando directamente del trono de Dios, that when a Christian receives the Lord, que cuando un cristiano recibe al Señor, he begins to replace everything ungodly, Él empieza a reemplazar toda la impiedad, everything flesh, todo lo carnal, the desires of the flesh, los deseos de la carne, everything worldly in you that can impede your aspiration, your journey towards heaven. todo lo mundano en ti
que puede detener tu aspiración, tu viaje al cielo, and then replacing them. entonces reemplazándolos. How awesome Qué maravilloso that at the end, que al final, when you see the church that I saw climbing up and going, cuando veas la iglesia que yo vi subiendo y yendo, and the doors of heaven opened and entering heaven, y las puertas del cielo abriéndose y entrando al cielo, that is a spiritual church. Oh, esa es una iglesia espiritual. how beautiful a conversation in the middle of the night with you. Qué bella conversación a la medianoche con ustedes. And he says in the book of 1 Corinthians chapter 15 verse 50, Y dice en el primer libro de Corintios, capítulo 15, versículo 50, to emphasize, to underscore what I've just said. para enfatizar y subrayar lo que acabo de decir. The book of 1 Corinthians 15 from verse 50 to 56, he says, El libro de Primera de Corintios 15, versículos 50 al 56. I declare to you, brothers and sisters, that flesh and blood cannot inherit the glorious kingdom of heaven, the spiritual kingdom of God. Nor does the perishable inherit the imperishable spiritual kingdom of God. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el glorioso reino del cielo, el reino espiritual de Dios, ni lo corruptible puede heredar el incorruptible reino espiritual de Dios. So let me read it now. It says, verse 50 again. Permítanme leerlo ahora, versículo 50 de nuevo. 1 Corinthians 15 from 50 to 56. Primera de Corintios 15, versículo 50 al 56. Now that you've understood, I've alluded to what I inferred to. Ahora que han entendido, me he referido a lo que he inferido. It says verse 50 of 1 Corinthians 15. Él dice en el versículo 50 de Primera de Corintios 15. I declare to you, brothers and sisters, that flesh and blood cannot inherit the glorious kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Verse 51. Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed. Versículo 51. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Verse 52. In a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed. Versículo 52. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. 1 Corinthians 15 verse 53 now. For the perishable must clothe itself with the imperishable. Ahora versículo 53 de Primera de Corintios 15. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible. Do you see why Ezekiel saw the river of the Spirit of God coming? ¿Puedes entender por qué Ezequiel vio el río del Espíritu de Dios llegando And changing the order of worship in the church, in the life of the believer, y cambiando la orden de la adoración en la iglesia, en la vida del creyente? until now, you will sweep the believer in the will of God. Hasta ahora, Él llevará al creyente a la voluntad de Dios, In the direction of the current of the Holy Spirit. en la dirección de la corriente del Espíritu Santo.
And that direction is strictly heaven. Y esa dirección es estrictamente el cielo. Now in verse 53 brings it out very powerfully. En el versículo 53 lo ilustra poderosamente What Ezekiel meant lo que Ezequiel quiso decir by that river sweeping now. sobre ese río ahora arrastrando. Nobody can swim but move in the direction of the current. Nadie puede nadar, solo moverse en la dirección de la corriente. Every resistance has been removed. Toda resistencia ha sido quitada. Because again we are seeing 1 Corinthians 15:53 now it says, for the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. When the perishable has clothed itself with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Porque estamos viendo 1 Corintios 15:53, dice, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Versículo 54. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. In other words, death has been defeated. En otras palabras, la muerte ha sido vencida. And that is the reason we're having this conversation here. Y esa es la razón por la cual estamos teniendo esta conversación aquí. That the sin whose wages is death Que el pecado cuya paga es la muerte. in your life as a church, En tu vida como iglesia, in the life of the present day church, en la vida de la iglesia actual, may be finally defeated pueda ser al fin derrotada by the Spirit of God transforming the believer, por medio del Espíritu de Dios transformando al creyente, causing a reformation of repentance, causando una transformación de arrepentimiento, turning away from sin alejándose del pecado, to the extent that now a tal punto que ahora they become total spiritual beings, se convierten en seres totalmente espiritual, focused on the eternity with God Yahweh in heaven. enfocados en la eternidad con Dios Yahweh en el cielo. The objective of the Messiah coming. El objetivo por cual llegó el Mesías. How powerful, blessed people. Qué poderoso, bendecido pueblo. Wow. ¡Wow! So the Holy Spirit essentially comes to bring the life of God into the church. Así que el Espíritu Santo esencialmente llega a traer la vida de Dios a la iglesia. The spiritual life of God, La vida espiritual de Dios and replace the mortal, reemplaza lo mortal, the perishable life of man esa vida perecible del hombre that the church beholds at this hour, blessed people. que la iglesia contempla a esta hora, bendecido pueblo. And that's why this conversation becomes center. Y es por eso que esta conversación se convierte central. The Holy Spirit also comes to the church to help her discern. El Espíritu Santo también viene a la iglesia para ayudarle a discernir. He brings the discernment of God to the church. Él le trae el discernimiento de Dios a la iglesia. I'll be back and I will explore further the central role of the Holy Spirit in the church. Después regresaré y exploraré más el rol central del Espíritu Santo en la iglesia. A blessed conversation in the midnight hour. Qué bendecida conversación a la hora de la medianoche. Blessed people, the Messiah is coming. Bendecido pueblo, el Mesías está llegando. He is a spiritual man. Él es un hombre espiritual. His kingdom is a spiritual kingdom. Su reino es un reino espiritual.
The Messiah is coming. El Mesías viene. You need to prepare Necesitan prepararse and open your hearts for the Holy Spirit to come in y abrir sus corazones para que el Espíritu Santo entre and begin replacing everything mortal, y que empiece a reemplazar todo lo que es mortal, everything that dies, todo lo que muere, everything perishable, todo lo perecible, and replace with immortality, y reemplazarlo con la inmortalidad, the glorious kingdom of immortality, con el glorioso reino de la inmortalidad, the kingdom that never dies, el reino que nunca muere, to replace all the mortal, the perishable in you, que reemplace todo lo mortal, lo perecible en ti, the corruption in you, the corruptible in you, la corrupción en ti, lo corruptible en ti, with immortality, lo reemplace con la inmortalidad, imperishability, con lo imperecedero, incorruptibility, con la incorruptibilidad, that you may now be in tandem, in conformity, que ahora estés en obediencia, en conformidad, after all the sinful desires of flesh después que todos los pecaminosos deseos de la carne have been incinerated by the fire of the Holy Spirit, hayan sido incinerados por el fuego del Espíritu Santo, that your soul may now be in total conformity que tu alma ahora pueda estar en conformidad total and alignment y alineado with the immortal, con el inmortal, imperishable, imperecible, incorruptible kingdom of heaven. incorruptible reino del cielo. So shortly I'll come back, blessed people, Pronto regresaré, bendecido pueblo. and when I come back here, we'll look at the further roles that the Holy Spirit plays in the church. Y cuando yo regrese, miraremos los otros roles o papeles que el Espíritu Santo desempeña en la iglesia. May the Lord bless you. Toda Rabba. Que el Señor los bendiga. Toda Rabá. Erev Tov, Toda. Erev Tov Toda.